primero es saludarlos muy especialmente. Como decía el doctor Guarín, ya tenemos canas, algunos más, otros menos, pero ya tenemos muchos años de estar trabajando en este tema, doctor Guarín, en el campo de la educación ambiental. Yo tuve la oportunidad de trabajar con el área metropolitana hace unos años atrás, con el componente de educación ambiental también, y recuerdo con mucho agrado, yo creo que ha sido de las responsabilidades profesionales más amables que yo he tenido en mi historia laboral. Quisiera comenzar por plantear algunas ideas antes de entrar en materia de la presentación. Lo primero es, mirando el planteamiento del plan, a mí me llega pues la inquietud de cómo coincide ese 2027 a la cercanía del 2030. Prácticamente en manos de ustedes, en manos nuestras, como ciudadanía, está hoy la formulación del plan que establecería muy claramente el récord y el recorrido al cumplimiento de esos objetivos 2030. En el 2027 seguramente estaríamos cerrando, los que todavía estemos metidos en este tema, los que todavía estén metidos, algunos probablemente ya estemos jubilados, y tendríamos que empezar a hacer la valoración de qué hicimos en estos 10 años para empezar a plantear cómo se cerrarían esos 2030 y cómo habría que volver a plantear los próximos 10 años. Ese es un asunto importante, o sea, en manos nuestras está el tramo coincidente con el planteamiento de los Objetivos de Desarrollo 2030. También está un asunto muy importante. Nosotros desde Prosur somos promotores de la planeación circunscrita o conectada a los ciclos administrativos. Un hombre muy famoso ya a nivel nacional dijo: yo entro a la política porque en la política es donde se toman las decisiones. Y ahí es ahí donde se toman las decisiones. Las administraciones públicas, las alcaldías, son los alcaldes o las alcaldesas, son los que al final toman las decisiones de qué es y qué no se hace en un municipio. Esa realidad es una realidad pragmática, es una realidad incluso incómoda, para algunos puede ser incluso chocante, pero es la realidad. O sea, la realidad es que la alcaldía en su plan de gestión y en sus procesos de inversión, en su construcción de procesos a través de sus secretarios, de los secretarios y sus secretarios, son los que toman las decisiones. Entonces, valdría la pena de pronto considerar dentro de la formulación del plan, si bien está a 10 años y coge en teoría un par de administraciones municipales, bajo la expectativa en algunos casos de que podamos, qué sé yo, promover que los alcaldes que vienen y este que está aquí tomen decisiones favorables en relación con el plan, valdría la pena ponerle, como dicen los ciclistas, como unas metas volantes que coincidan con los ciclos de cierre. Es decir, ¿qué va a pasar en el plan educativo ambiental municipal de aquí al 2019? Que es cuando el alcalde actual termina su ciclo. ¿Y qué va a pasar entre el 2019 y el 2023? Que es el ciclo que sigue. Y después, ¿qué pasaría entre el 2023 y el 2027? Lo digo porque no es pensar de aquí al 2027, es pensar qué va a pasar con las administraciones en esos ciclos administrativos. En la conferencia que sigue dice: si la educación no es ambiental, no debería ser educación, o al revés, que debería de ser una educación ambiental fundamentalmente toda. Ahí viene otro elemento que me parece clave, y es la educación en el municipio de Itagüí, dicho por el Cómo Vamos de la Burra Sur y dicho por otros como el Ministerio de Educación y otros reconocimientos, es hoy una educación, un sistema educativo sostenible, estable, con procesos, con resultados, muy en la cabeza, vuelvo otra vez, y en el corazón del doctor Guillermo, se llama, ¿cierto? Luis, el secretario de Educación, Guillermo Restrepo. Él ha estado varios periodos en ese proceso y él, de una u otra manera, ha tomado las decisiones, probablemente algunas a disgusto de algunos,
muchas a gusto de otros. Nosotros somos unos desde Prosur que consideramos que el sistema educativo de Itagüí ha estado en buenas manos y ha hecho un tránsito amable e inteligente, y ahí es donde deberíamos de conectar, digamos, muy fuertemente este asunto. Debemos proyectar también planes, los PRAES y los PROCEDAS, como decía, conectados a la gestión estratégica de la Secretaría de Educación. Esos planes, esos PRAES y PROCEDAS ya deben de estar de manera muy fuerte conectados con el tema del consumo sostenible. Ya nosotros, los empresarios, hemos estado caminando desde producción limpia a hoy, a producción sostenible, pero la sociedad ha hecho un tránsito muy pequeño, casi imperceptible, de pasar de la sociedad de consumo a un consumo responsable, a un consumo sostenible. Hemos hecho poca tarea en eso. Hemos hecho mucha tarea en la gestión de residuos, en la gestión del agua, en los sistemas de protección. Hemos hecho mucha tarea pública y privada en la creación de espacios de protección, de áreas protegidas. La Corantioquia es líder a nivel departamental en la inversión, en la compra de terrenos de protección en toda su jurisdicción, y eso es un ejercicio estratégico. Nos falta volver de cara a la sociedad a generar una producción. Si vamos a generar una producción, si estamos insistiéndole, en algunos casos queriendo obligar al empresario a que se establezca dentro de procesos productivos sostenibles, bajo unos ejercicios de presión a veces incluso chocantes en términos de que es una presión sobre la empresa, pues por decirlo de alguna manera, algunos de ustedes en redes sociales deben de haber encontrado solicitudes en las cuales la gente dice de plano que se vayan las empresas de la Burrasur, ¿sí? O sea, es una solicitud, es una aspiracional de algunos grupos, de algunas, que se vayan las empresas de la Burrasur. Y uno dice, bueno, ese aspiracional hasta dónde va en correlación con el empleo, por ejemplo, y en correlación con la generación de ingresos y de riqueza para el territorio. O sea, que es ese tipo de cosas los que tenemos que discutir finalmente, o los que tendríamos que discutir ustedes en las mesas de trabajo, donde Francisco tendrá la responsabilidad de traer una información muy importante. Comencemos entonces. Nosotros somos una corporación empresarial que tiene 40 empresas. Son estas las empresas, algunas reconocidas por ustedes, probablemente en algunas de ellas han trabajado o trabajan familiares o amigos. Son todas empresas del territorio. De las 40, 26 de ellas son empresas manufactureras, es decir, empresas que producen emisiones, empresas que están en el territorio generando, probablemente en algunos casos, en muchos casos de empleo, pero también emisiones y vertimientos. Empresas que están trabajando de manera responsables en todo el sistema. Algunas de acá de Itagüí, de metálicos con concreto, ¿sí? Uniminuto, que está instalada también acá en Itagüí. Nosotros venimos caminando de una responsabilidad social empresarial a una responsabilidad social territorial, buscando, promoviendo que podamos tener un territorio socialmente responsable. Cuando hablamos de transitar, hablamos de pasar de una respuesta, de una reactiva, de una situación, de una actitud reactiva del empresario a una actitud más focalizada al territorio, y pasando de una esfera de influencia propia, muy asociada a la marca y en muchos casos a la reputación de la empresa, a un ejercicio que lleva más allá de esas prácticas individuales. El sueño que hemos establecido, donde nos queremos proyectar, es un territorio socialmente responsable como soporte, como base de la sostenibilidad. Ese es el quehacer nuestro, o sea, la responsabilidad social territorial como camino a la sostenibilidad, donde nosotros incorporamos, además de la gestión social y del diálogo público, incorporamos la cadena de valor dentro de los procesos. Es decir, le decimos al empresario que si usted quiere ser socialmente responsable, lo primero que tiene que hacer es ambientalmente amigable, es decir, sus procesos productivos tienen que tener los mejores estándares para poder usted vincularse al territorio de manera responsable. Estos son los ODS que nos convocan. Aquí es donde es, digamos, importante para temas como los nuestros, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, ¿sí? Importantísimo también está el tema de la educación, ¿sí?
industria, innovación e infraestructura, trabajo decente y crecimiento económico. Estos son los objetivos que nosotros hemos estado liderando también, y lo vamos a mirar ahorita en la página. Trabajamos bajo 4 enfoques de trabajo: seguridad y gestión del riesgo, competitividad sistémica, movilidad, infraestructura y gobernabilidad. ¿Qué hacemos nosotros en el campo ya de la generación de alianzas? Estamos en este proyecto, Antioquia Sostenible por un territorio socialmente responsable. Es una iniciativa que tuvo en la Urrasur un ejercicio pionero en el trabajo con Prosur, cuando acuñamos el concepto de responsabilidad social territorial y convencimos a los empresarios asociados a Prosur que hiciéramos una tarea y una apuesta en ese sentido, responsabilidad social territorial. Luego, con este grupo de instituciones, se llevó la iniciativa hacia una Antioquia sostenible, y a la fecha nosotros hemos trabajado durante el 2016 y este comienzo del 2017 bajo las siguientes condiciones. Con Antioquia tuvo una experiencia previa muy importante, que era la Alianza de Antioquia por la Equidad. La Alianza de Antioquia por la Equidad fue la estrategia de reacción, de respuesta a los primeros objetivos de desarrollo del milenio que se establecieron del 2000 al 2015. Solo que esa alianza se vino a materializar de manera muy contundente, más o menos cercano al 2008. O sea, más o menos en la mitad del periodo de los primeros objetivos de desarrollo sostenible, estábamos nosotros en Antioquia estableciendo una estrategia sólida de cara a esos objetivos. En este año, esta vez, creemos que hemos empezado más a tiempo. O sea, una vez promulgados en el 2015, ya en el 2016 estábamos trabajando bajo esta figura, y eso es lo que hoy estamos promoviendo. Una alianza público-privada con mayor participación del sector privado hacia los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué es Antioquia Sostenible? Entonces es una comunidad de aprendizaje, una plataforma de gestión compartida y una alianza y una visión al 2030. Comunidad de aprendizaje en el sentido en que ustedes también lo trabajan como docentes y como instituciones educativas, una comunidad que aprende de sí misma. Llevamos a cabo una serie de ciclos parecidos a este, de acercamiento, de priorización, de identificación, de apropiación de los objetivos de desarrollo sostenible, y se van tomando decisiones en los diferentes sectores que van siendo acogidas por esos sectores en términos de comprometerse con determinados objetivos en la gestión de cada uno de esos sectores. Pero importante también una plataforma de gestión compartida para que Antioquia como territorio y desde sus sectores se puedan reportar contribuciones para alcanzar los ODS. Los ODS tienen, digamos, 2 pilares de trabajo fundamentales. Uno es la gestión, el más importante, la gestión de qué hacer alrededor de esos objetivos para encontrar soluciones, implementarlas y lograr resultados. O sea, los objetivos no son una meta que se va a conseguir de la noche a la mañana y por inercia, sino que hay que poner toda una intención para que esos objetivos, pero esa intención tiene una particularidad, es que se materializa a través de información. O sea, como nunca, la gestión de la información se ha vuelto y es hoy uno de los pilares de los objetivos de desarrollo sostenible. Reportar, decir en qué estado está, es decir, qué línea base tiene usted, cuáles son los objetivos a los que usted se acoge, qué metas o qué propósitos hacen esos objetivos, cómo avanza cada cierto tiempo, y que eso, reportándolo de manera juiciosa, es lo que para nosotros es clave. Entonces, una comunidad de aprendizaje y una plataforma de gestión compartida, y una alianza con una visión territorial. Recuerden que nosotros hacemos como territorio alineados a la cadena global, es decir, esto se promulga en Naciones Unidas a través de un proceso de recolección global, de participación global, se promulga, hay una política país, o sea, hay una estrategia país en manos del Departamento Nacional de Planeación y del DANE. Miren la combinación que les decía ahorita, el Departamento Nacional de Planeación en teoría es el organizador de los procesos de gestión de los diferentes ministerios, y el DANE es el responsable de soportar todo el proceso de información para ir reportando, diciendo vamos cumpliendo. Antioquia, hasta hoy, su versión
regional es esta figura, Antioquia Sostenible, como una alianza privada. Construimos entonces una gobernanza de la iniciativa, un sector sexual, un sector privado, un sector público y un sector académico. Dentro de la alianza ustedes pueden ver participación muy clara de estos tres sectores. Estamos en el trabajo de involucrar sector público dentro de estas aliados. Es una coordinación de segundo piso, promueve una movilización social, hacemos gestión del conocimiento y administramos pues una serie de expectativas y de recursos para lograr ese poder construir esa comunidad de aprendizaje y esas plataformas de reporte. Hicimos entonces el año pasado un ciclo de trabajo identificando dónde estaban los objetivos que más le pegaban a Antioquia. Hicimos el ciclo planeta, el ciclo personas, el ciclo prosperidad y el ciclo paz. De estos nombres, por ejemplo, se desprenden de la estructura misma de la Declaración de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cada uno va haciendo como una especie de baraja, repartiendo, distribuyendo los objetivos de determinadas maneras. Este es la distribución que hace Naciones Unidas en términos técnicos de un ciclo, de un tema planeta, personas y prosperidad. Se identifican paz como un ejercicio específico para Colombia de muy alta importancia y se establece el objetivo 17 como un objetivo transversal presente en cada uno de estos ciclos. Una cosa que siempre aparece en la discusión sobre educación ambiental y sobre sostenibilidad, el tema de las compuertas. No quiere decir que cuando hicimos este ciclo es porque estos objetivos están solitos separados de estos, o que este se consigue solo haciendo gestión a este no más. No, es claro que es una forma de lectura, una forma de comunicación, una forma de compartir con la comunidad y con la ciudadanía, pero es también claro que se requiere una transversalidad permanente en la gestión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estuvimos en esa movilización con más de 450 participantes en mesas de trabajo y 60 organizaciones de diferentes. Construimos entonces una línea base, una revisión realizada entre agosto y noviembre del 2016, basado en el tablero de diagnóstico sobre la información disponible para la medición de los ODS. Hicimos entonces un ejercicio de semáforo: verde, la información disponible; amarillo, la información parcial; y rojo, no hay información metodológica o metodología existente. Este documento es un documento publicado, existente en PDF, de permanente, ojalá, consulta, y vamos hacia la segunda versión de esta línea base. ¿Qué nos dio a nosotros esta línea base? ¿Alguien me hace la señita del tiempo? ¿Me faltan 10? Uy, buenísimo. Entonces hicimos este ejercicio. Como pueden ver, Colombia tiene un poquitico menos de rojos, en el sentido entonces de que en educación, en salud y bienestar, por ejemplo, no hay rojos, hay mucho verdecito y algunos amarillos. Quiere decir que hay muy buena o mejor información en el tema de salud y bienestar, ¿sí? En el sistema de agua limpia y saneamiento hay algunos rojos. Estos son las metas que componen cada uno de esos objetivos. Ya miren, en Antioquia aparecen un poco más de rojos, específicamente en el tema de salud y bienestar. Quiere decir que hay varias de estas metas que componen este objetivo en Antioquia no tienen una información clara y contundente. Lo hicimos también así, grupo por grupo de objetivos. Ciudades y comunidades sostenibles, mire cómo nos hace de falta información sobre ese componente. Y finalmente llegamos a esta conclusión de 170 indicadores, ¿sí? Completos. A nivel de Antioquia tenemos solo 13, y en Colombia y a nivel de país tenemos 88, parciales 32, a nivel de Colombia tenemos 57 y sin información tenemos mucho. Entonces Antioquia aquí presenta un enorme desafío en la consolidación de la información, siempre pensando que sea una plataforma de datos abiertos. Datos abiertos significa que cualquiera pueda entrar, bajar la información, hacer sus propios cálculos y producir sus propios análisis. Esos son datos abiertos. En la vida moderna, cualquier ejercicio de planeación
o cualquier proceso público o privado tendría como criterio democrático trabajarse con base en datos abiertos. Sería incluso una exigencia que uno podría hacerle a los gobiernos, a las instituciones privadas, a las empresas, porque entre más datos abiertos tengamos nosotros, más democratización, más democracia hay, más capacidad de información y más capacidad de análisis propios, que es una de las claves de la planeación y de la participación ciudadana. Nosotros identificamos entonces, con base en esa línea base, tres realidades territoriales en el departamento que se dividen en las 9 subregiones. Encontramos una Antioquia pujante, una Antioquia cerrando brechas y una Antioquia olvidada. Esas tres realidades territoriales se expresan en el área metropolitana del Valle de Aburrá y en el oriente cercano. Hay una Antioquia pujante. Cuando decimos que hay una Antioquia pujante es porque con base en esa línea base se identifica cómo estamos más cerca, digamos, de esos objetivos de desarrollo sostenible. Hay más generación de riqueza, hay mucho más dinamismo en el económico, social, educativo. Sin embargo, como regiones cerrando brechas, entonces está el norte, el nordeste, el suroeste y el occidente. Llama la atención que Urabá, siendo una región tan próspera, con procesos productivos históricamente existentes de hace 4 o 5 siglos, todavía siga siendo una región olvidada, aunque valdría la pena hacerle seguimiento, y de eso se trata los objetivos de desarrollo sostenible, para mirar la transformación que se nos vaya a poder dar o el resultado que vayamos a lograr como departamento con el énfasis que ha tenido Urabá en los últimos gobiernos. O sea, los últimos gobiernos le han dado a Urabá una condición de capítulo aparte en los planes de desarrollo de la gobernación de Sergio Fajardo, y en la gobernación de Luis Pérez se está haciendo un trabajo intensivo en Urabá, fundamentalmente en el desarrollo de infraestructura, fundamentalmente apegado al tema de vías de la prosperidad, Mar 1, Mar 2, incluso Pacífico 1, Pacífico 3, que le pega directamente al camino hacia Urabá, y la construcción de puertos. Habrá que esperar qué pasa aquí. Nosotros, como no nos queríamos quedar esperando, priorizamos para el 2017 3 áreas de trabajo: Urabá, Oriente y Valle de Aburrá, dentro de lo que estamos desarrollando como Agenda Global del Desarrollo, valor compartido en provisión de bienes públicos y construcción de paz y posconflicto. Con la visión, construimos una visión a partir de lo que les decía ahorita, del análisis de esas diferentes trabajos que se hicieron con las personas. Entonces, digamos que esta es la versión nuestra de ese producto final que toda sociedad, incluso cada uno de los seres humanos que somos nosotros, deberíamos de hacer. Cada uno de nosotros debería coger los objetivos de desarrollo sostenible y pensar, yo en relación con esos objetivos de desarrollo, ¿cuál es mi compromiso? El mío y el de mi comunidad, el de mi empleo, dónde estoy, en qué me inserto. Nosotros llegamos a la conclusión de que como fines superiores Antioquia debería de plantearse la reducción de las desigualdades y la paz y la justicia con instituciones sólidas. Que para lograr esos fines superiores Antioquia debería seguir trabajando en la superación y el logro del fin de la pobreza extrema, en la educación de calidad, impulsar muy fuertemente el trabajo decente y el crecimiento económico a través de alianzas para lograr estos objetivos. Y que como condiciones básicas, como especies de plataformas punto de partida, tendríamos que promover ciudades y comunidades sostenibles con base en la producción y los consumos responsables, una acción por el clima que para nosotros es clave. Este nombre a veces nos llama un poco a la confusión en algunos casos. Esta acción por el clima no es precisamente el clima de llover o no llover, o de hacer mucho sol o no, sino que aquí está, por ejemplo, inmerso todo el tema de la calidad del aire. O sea, para nosotros, como región, el Valle de Aburrá y específicamente en el Aburrá Sur, este objetivo, acción por el clima, se vuelve determinante en el tema de promover una calidad del aire. Vía submarina también está, y
el que tiene que ver con vida de ecosistemas terrestres. Nosotros en el Aburrá tenemos una particularidad, y es que municipios como Caldas, Sabaneta, en algo, pero muy poco, Envigado muchísimo, son territorios que tienen una presencia urbana muy pequeña en territorios absolutamente rurales o territorios todavía con una presencia, digamos, de ecosistemas naturales muy importante, especialmente Caldas, ¿sí? El problema es que para las decisiones que les decía ahorita al comienzo de la conversación, la presencia urbana es muy fuerte. O sea, prácticamente la presencia urbana es la única que tiene voz, la única que tiene posibilidad de participación en los espacios de decisión. La presencia urbana es la que decide la inversión de los recursos que el municipio plantea. Habría que más bien ver de qué manera se le da voz también al entorno natural de estos municipios. Itagüí tiene muy poco, pero eso debería devolverse como un tesoro. Cada uno de nosotros y de nosotras debería de tener en su corazón un mapita del área protegida de Itagüí y convertir eso como en una especie de aspiracional social. Vamos todos a proteger lo poquito verde que nos queda. Y ese debería ser un propósito de ustedes como sociedad, proteger ese poquito verde que les queda a ustedes. Eso tiene una simbología, y es porque el ejercicio de la protección y del cuidado te plantean un esfuerzo también en tu propio proceso de gestión de vida. O sea, si vos olvidás de plano que existe una naturaleza, que la tenés cerca, que está disminuida, que es un pequeño tesoro, si eso lo olvidas, tu vida cotidiana se vuelve una vida sin ese referente. Si permanentemente estás pensando en esa zona verde, en ese espacio verde, en esa naturaleza que está cercana y consideras que eso es importante para vos, tus ejercicios personales están conectados, se conectarían con esa dinámica ya. Probablemente te irías a caminar allá, probablemente mirarías dentro de tu gestión como secretario o en tus trabajos como docente qué puedo hacer para traer esa información al corazón de los chicos y de las chicas. Probablemente irías a pasear o a hacer ejercicio por allá, porque estarías siempre pensando que eso existe, que hace parte de tu vida y que sería importante protegerlo. ¿Qué logramos entonces nosotros? Decir, bueno, hay que reducir las desigualdades que se expresan en sus condiciones territoriales, en sus habitantes y en la forma en que se acceden a esas oportunidades. Igualmente garantizar la paz positiva con derecho. Como les decía, estos son como los fines superiores a los que deberemos estar trabajando permanentemente en esta Antioquia como un territorio sostenible y socialmente responsable. En el campo de los medios, entonces, está poner fin a la pobreza extrema, lo anterior a través de la educación que se expresa como un derecho y como una oportunidad de movilidad social. Esto es parte de lo que les decía al comienzo también, esa educación mirada de manera integral, no una educación para la paz, no una educación para la sostenibilidad, no una educación para los derechos humanos, no una educación para el ejercicio de la ciudadanía, sino una educación integral que ponga el tema de los objetivos de desarrollo del milenio y de la sostenibilidad como un criterio transversal y permanente. No debería la Secretaría de Educación, en un ejercicio estratégico, tener un área de educación ambiental. Deberíamos pensar más bien en que esa educación es una educación para la sostenibilidad y que la gestión se divide en funciones alrededor de la sostenibilidad y que esa estructura de gobierno administrativo que hoy está en cabeza del secretario Guillermo pudiera tener no una distribución temática, sino una distribución transversal que cada una le responda a una educación para la sostenibilidad. Generando trabajo decente y crecimiento económico en todas las regiones a través de alianzas permanentes entre sus actores. Y como condiciones, entonces las condiciones esenciales pasan por la promoción de comunidades, muy importante, y ciudades sostenibles, en equilibrio entre lo urbano y lo rural, que permitan emprender acciones eficaces para la protección del planeta en todas sus dimensiones. Estas son declaraciones, ¿sí? Asuntos sobre los cuales uno, digamos, comprende esas ideas básicas y trabaja para lograr que esas se den. Por ahora, como les decimos, estamos trabajando bajo ese criterio.
¿Qué hemos logrado como Antioquia Sostenible y por qué estamos tan contentos con esta iniciativa y por qué queremos seguir? El año pasado hicimos el trabajo sobre el Valle de Aburrá y Medellín específicamente. Este año ya se sumaron nuevos aliados, nuevos patrocinadores y, como les decía, pudimos ya tener equipo técnico para proyectarnos al Aburrá Sur, para proyectarnos a Urabá y para proyectarnos a Oriente, manteniendo un equipo motor o un equipo promotor de Antioquia Sostenible a nivel departamental. Logramos una respuesta oportuna ante la Agenda Global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es decir, los objetivos se promulgaron en noviembre más o menos del 2015 y nosotros en febrero, marzo del 2016 ya estábamos trabajando en este ejercicio. Una articulación interinstitucional e intersectorial. Una cosa que para nosotros es muy valiosa y que creo que también es importante irla considerando dentro de los procesos de gestión ambiental y de participación ciudadana, y es rigurosidad y creatividad metodológica. O sea, hay que buscar muchas más metodologías de trabajo, hay que buscar que las metodologías sean mucho más participativas, que haya una rigurosidad académica y técnica en los procesos, que se puedan ir acumulando conocimiento, porque si vamos a caminar 15 años, debemos empezar por construir esas líneas bases y no perder lo que vayamos aprendiendo, no perder el camino que vayamos logrando, no perder lo que ya se ha hecho hasta la fecha. En ese sentido, la rigurosidad y la creatividad metodológica es importante. La capacidad de movilización, eso tiene que ser un ejercicio, como les decía, de trabajo con mucha gente. Hay que ver que mucha gente se vincule a estos procesos, que mucha gente se enamore de los objetivos de desarrollo sostenible y que mucha gente incluso establezca propósitos dentro de esa agenda, propósitos personales incluso. Y fundamentación académica y gestión de conocimiento. Lo que les decía ahorita, hay una comunidad de aprendizaje, hay un ejercicio de reporte, debemos estar juiciosos en el conocimiento de esos procesos para nosotros no perderlos. ¿Dónde están los retos? Empezamos a cumplir este primer reto ya, proyección y presencia regional, mayor conexión con el sector público, tenemos que decirlo, no tenemos hoy dentro de la alianza una gobernación de Antioquia trabajando fuerte mano a mano con nosotros, ¿cierto? No tenemos unas alcaldías todavía. Estamos trabajando en ese ejercicio de invitar, de mostrar lo que se está haciendo para que la gente se enamore y venga a trabajar con nosotros. Por ahora es una respuesta del sector social y empresarial fundamentalmente, y el académico. Nos falta la cuarta parte de la mesa, que sería el sector público, pero estamos trabajando sobre ello. Brechas de información e indicadores a nivel regional, es decir, tenemos todavía mucho trabajo en relación con, y mucho que hacer en relación con la gestión de la información. Estamos trabajando, por ejemplo, en el sector privado, en la formulación e implementación de un reporte integrado de empresarios, es decir, para jugarles con ejemplos de lo que nosotros estamos haciendo, tomar de esos 17 indicadores, cuáles son los que en el Aburrá Sur a las empresas las comprometen más, quedan 6 o 7, qué información hay sobre esas 6 o 7 y cómo hacemos eso en cada una de las empresas, y juntar esa información y hacer un reporte integrado regional por ahora con las empresas en pequeño, pero luego ir sumando más empresas que vayan reportando y que se vaya construyendo una relación de trabajo en esos próximos 15 años. El futuro, o cómo lo estamos planteando en lo que sigue, entonces, una apropiación colectiva en las agendas subregionales, una medición a través de la plataforma de datos y efectos demostrativos a través de proyectos pilotos. En este momento, como proyecto piloto, está programado el sur del Valle de Aburrá, manteniendo una movilización empresarial y construyendo y haciendo seguimientos a indicadores. En la agenda regional estamos generando capacidades en Urabá y en Oriente, como les decíamos, gestión del conocimiento en todo el departamento y relacionamiento y trabajo en red. Bajo la plataforma de datos, en relación con la plataforma de datos, entonces seguimos construyendo los indicadores, reportes, mirando las conductas empresariales en lo que les decía ahorita, poder construir reportes integrados y una articulación sectorial. Estos son, como les decía, los sectores sobre los cuales estamos trabajando para que Antioquia al 2030 sea un territorio sostenible y socialmente responsable. Muchas gracias.